Hablábamos con Alfredo al comienzo y él tocaba el tema de la política internacional, lo que está ocurriendo a nivel internacional. Tenemos el problema a nivel internacional, tenemos el problema brasileño de que hay que ver concretamente cómo se va a esbozar en el futuro, teniendo en cuenta fundamentalmente que, bueno, Dilma Rousseff está decidida en un recorte fuerte en el gasto público y además de eso tratar de frenar la inflación. Ahora, ¿esto va a repercutir o no en la Argentina? Es un gran dilema que lo planteamos un poco blanco, así someramente, lo queríamos analizarlo con mayor profundidad, ese impacto, cómo llegaría a la Argentina, teniendo en cuenta que Argentina no está en una situación absolutamente cómoda, la evasión de divisas es muy fuerte, los niveles de déficit se están sosteniendo con giros del Banco Central y de la ANSES, y por otro lado también van disminuyendo los niveles de reserva producto de la influencia del Banco Central tratando de mantener el dólar, como vos decías, con un nivel competitivo que ya empieza a cuestionarse también. Como son muchas preguntas, se lo preguntaría a alguien que Exactamente, por eso el doctor Ernesto Rex, que es director del Instituto de Economía y Finanzas de la Universidad Nacional de Córdoba. Doctor, ¿cómo le va? Bien, bien. Bueno, gracias por la invitación. Escuché lo que usted le decía, Norberto. En primer lugar, quiero decir que suscribo totalmente el comentario que hizo Alfredo Blanco al principio. Me parece que fue ajustado en cómo está la situación internacional. Yo agrego a eso un posible riesgo que veo en Europa a partir de las noticias que se conocieron hoy de que un grupo de bancos centrales europeos van a apoyar a los bancos comerciales porque la situación estaría todavía medio delicada. A mí me preocupa el mecanismo que se ha usado, que es el mecanismo de swaps o pases. Nosotros hemos experimentado esos swaps o pases en la década del 70, cuando Martínez de Oz era ministro de Economía, y esa operación conlleva un riesgo muy grande. Primero, esos swaps son operaciones de muy corto plazo. Ustedes saben que un swap consiste en que alguien traiga dólares, se cambia por moneda nacional, pero después el banco tiene la obligación de vender de vuelta los dólares, o sea, la gente recompra los dólares para devolverlo a donde han sido originarios. Por lo tanto, introduce una gran volatilidad y una gran incertidumbre. Yo no creo que después de los 90 días, que es el plazo fijado para los swaps, la situación cambie sustancialmente, porque soy bastante pesimista que Europa en el corto plazo pueda salir de la situación en que está, descontando el problema de Grecia y el problema de España y el que tuvo Portugal hace poco, el problema de Francia como consecuencia de haber tomado deuda de países que están en mala situación, el problema interno de Italia, hace que esto es una economía que está andando a 90 días de plazo. Claro. Y eso puede traer algún riesgo sobre Argentina. Yo soy bastante... creo que si no hay una... Si bien Estados Unidos siempre va a responder como el país que imprime los dólares, pero de cualquier forma, el que los bancos centrales ayuden a los bancos comerciales con swaps, no quita la volatilidad del sistema, sino que la agranda. Claro. Doctor, hay un dato significativo. Si alguien lo escucha hablar del kirchnerismo, de que usted plantea una cosa de esta naturaleza, lo pone en un sector antagónico a la política económica nacional, que es vendida como un proyecto económico realmente formidable, que no va a soportar oscilaciones ni tampoco empellones por parte de lo que sucede a nivel internacional. La pregunta es concretamente, digo, en este marco de tanta seguridad, si le quiere poner comillas o no, es un problema para el televidente, o en su caso, por ejemplo, ¿por dónde entraría? Y claro, es que ahí vuelvo de vuelta a algo que dijo Alfredo Blanco con toda exactitud. O sea, se dijo, y no es ser antagónico, o sea, no es ser un crítico despiadado de la política oficial, porque en definitiva el país ha estado creciendo a una tasa del 6% durante un grupo de años, entonces no es ser un crítico despiadado. Pero Alfredo Blanco mencionó una cosa que es muy importante. Se dijo que nosotros habíamos salido indemne de la crisis del 2008 y 2009. No es tan así, no es tan así. En primer lugar, cualquier nivel de haber salido indemne es porque el país estaba fuera de los mercados de crédito, y por lo tanto no pudo tomar. Pero nosotros que seguimos las cifras fiscales, hubo una retracción de la recaudación en el año 2008-2009 como consecuencia de que cayó la demanda de los países desarrollados y eso produjo una cierta recesión en algunos sectores exportadores, o sea que no salimos tan indemnes. Pero dejando el 2008-2009 y yendo ahora, y ya que se está trabajando con el presupuesto, me preocupa una cosa. Lo que se denominan los fundamentals macroeconómicos no son los mismos hoy que hace 3 años. O sea,
Hoy no tenemos los superávit gemelos, Claro. o sea, no tenemos el superávit del sector público, claramente no tenemos el superávit del sector público. Hoy, si no fuera por algunas transferencias del Banco Central o por fondos de ANSES, hoy el sector público estaría cerrando a lo mejor con un déficit del 1 o 2%. El superávit del sector externo está muy vidrioso, está cayendo año a año debido a los problemas que hay con Brasil, a los problemas que hay con el resto del mundo, y la prueba de que el superávit está cayendo explica claramente por qué se están impidiendo las importaciones, lo cual es un arma de doble filo. Sí, claro. Tengo que volver de vuelta a otra recomendación que hizo Alfredo Blanco. A mí me parece que acá está faltando una política fiscal anticíclica. Nosotros no podemos seguir en el sector público como si acá no pasara nada. Claro. Yo creo que es fundamental una política anticíclica, porque en la medida en que nosotros tenemos una situación internacional bastante delicada, tenemos una situación de sector externo con algunos problemas, y tenemos inflación, por más que hasta ahora se ha ido un poco mitigando el efecto de la inflación por ajuste de salarios, el seguir con una política desenfrenada de gasto público, en algún momento tiene que tener algún costo. Claro. Por eso hace falta una política anticíclica. Yo creo que Argentina debiera crear algún tipo de mecanismo de fondo de estabilización, algo que se viene hablando mucho tiempo. Claro. Si hay buenas recaudaciones, habría que buscar, y esas buenas recaudaciones provienen fundamentalmente de los precios de la soja, como mencionó Norberto hace un rato. Si la soja está cayendo de precio, eso es indicación de que los productos agrícolas son cíclicos, entonces algún tipo de colchón anticíclico debiera hacerse. Por otro lado, me parece que se insiste con el presupuesto con una técnica que no es adecuada. Yo siempre digo que el presupuesto es la herramienta básica del sector público para programar sus actividades. Por lo tanto, la política presupuestaria debe ser valiosa. A mí me parece que subestimar el crecimiento para que después haya excedentes tributarios y que esos excedentes tributarios se tomen como un éxito de la situación económica para poder gastarlos libremente, en algún momento va a tener un costo. Yo creo que ahí es donde habría que empezar con la política anticíclica y habría que tratar de controlar ciertos gastos y dedicar gastos, por ejemplo, a cosas que en este momento son muy importantes, como los programas sociales, ¿no? Fundamentalmente. ¿Esto? Sí, sí, porque de hecho, entre los dos errores de presupuesto que puede haber, un presupuesto que se calcula de menos y después se gasta mucho más, y al revés uno dice, bueno, al final termina siendo mejor así. Pero esos 30.000 millones extra que de pronto tiene normalmente, el mejor presupuesto es la mejor foto anticipada de lo que va a pasar. Sí. Y el gobierno lo ha usado en los 8 años ya, siempre tirándole para abajo. El año pasado no tuvo ni, digamos, este año ni presupuesto De cualquier aprobado. forma quiero hacer una aclaración, y la aclaración se la quiero hacer como profesor de política fiscal. Es mejor que el país tenga un presupuesto, aunque sea malo, a que no tenga presupuesto. Porque usted sabe, cuando no se tiene presupuesto se reconduce el presupuesto del año anterior, entonces ahí pasa cualquier cosa. Entonces es mejor que haya un presupuesto, porque un presupuesto da una especie de mapa de política que el Poder Ejecutivo quiere seguir adelante. Entonces da algún tipo de arma al Parlamento para ver qué es lo que se quiere priorizar, qué es lo que se quiere priorizar, y para poder seguir el tema. O sea, ahora, esa factura hoy por hoy todavía hay que pasársela a la oposición, porque el año pasado no se lo aprobó y este presupuesto 2012 va a ser con este Escúcheme lo que voy a decir. Escúcheme lo que voy a decir. Fundamentalmente a la oposición. Claro, el otro también tiene El año pasado no tuvimos presupuesto por la oposición. Sí, sí. Y el 2012 se va a aprobar, por más que Cristina gane como gane, se va a aprobar con este Parlamento. Sí. Ahora, usted señaló dos hechos puntuales de la economía, los superávit gemelos, los fundamentals, y otro punto clave es la falta de prevención en fuentes de contención ante la eventualidad de una crisis. Sí. ¿Cuál es el otro o algún otro punto que usted ve con inquietud de que puede filtrar o abrir otra grieta en la economía, en la solidez de la economía? Yo creo que hay que finalmente hay que resolver el tema de la deuda impaga. Es decir, hay que resolver el tema de estos holdouts que están dando vuelta por ahí, que todos sabemos que están en manos de fondos buitres, y hay que resolver el problema del Club de París. ¿Por qué? Porque si bien el Club de París son 6-7 mil millones de dólares, que a lo mejor es más ahora, y lo otro también a lo mejor se puede arreglar, el problema de no arreglarlo
es que Argentina va a necesitar fondos frescos el año que viene y los otros vienen, y los otros años. Y en la medida que nosotros no hayamos resuelto nuestro problema, seguimos tomando plata a tasas altas. Estamos en el veraz del mundo. Claro, seguimos tomando. Y yo creo que una recomendación muy grande sería, y es difícil, por eso no es que uno trate de enseñarle al gobierno cómo debe proceder, pero yo tengo la obligación como profesor de política fiscal de plantearlo. A mí me parece que hay dos riesgos muy grandes sobre el futuro argentino. Y esos dos riesgos muy grandes son la soja dependencia y la Brasil dependencia. Nosotros no hemos resuelto esos problemas, y yo creo que eso es un aspecto crucial. Cualquier cimbronazo de eso nos está hablando de nuestro as de espada y nuestro as de basta. Así es, ni más ni menos. Pero basarse en el motor que tracciona de Brasil, o basarse en los precios altos, es como hacer una casa sobre un campo de hielo. Es decir, el momento que se disuelve eso es delicado. Doctor, gracias por venir, gracias por la participación. Gracias por la invitación. No, por favor. Sergio, nos estamos yendo. ¿Alguna reflexión final? No, simplemente que estamos en el horno. Porque uno entiende que el ministro de Economía no va a decir hoy estamos jugados y se cae... ¿Tenemos ministro de Economía? Sí, está en campaña, por empezar, no sé que no habla va de a tocar con la mancha rola. Pero digamos que uno entiende que no puede decir, entre sus recitales, que pueda decir, si se cae Europa, se cae Argentina. Eso no lo va a decir, y estaría mal que lo dijera. El tema está en que no advertir y especialmente no tomar los recaudos en una etapa donde se supone que estamos bien. Si no hacemos un fondo anticíclico ahora, si no tomamos los recaudos ahora, cuando Europa se caiga, seguramente en lo comercial hoy tenemos el tema Brasil, tenemos el tema China, tenemos el tema de otros mercados que hace unos años a lo mejor no. Si se caía Europa nos cortaba de cuajo la balanza comercial. Pero realmente... Pero cualquiera de los dos aspectos que mencionaba el doctor, la Brasil dependencia y la soja dependencia, puede abrir un agujero en la economía nacional que puede originar... Porque además, si se cae Europa, Brasil es el primero que lo sufre, porque a diferencia nuestro, Brasil vive mucho de los fondos externos, que están, digamos, tiene inversiones externas realmente muy grandes, y si nosotros somos Brasil dependientes, aunque sea por efecto dominó, cuanto menos eso la ligamos. Con la diferencia de que Brasil puede correr el riesgo de que caiga Europa, porque ha diversificado mucho sus métodos de exportación, y nosotros no. Doctor, muchas gracias nuevamente. Néstor, nos vemos la semana que viene. Blanco, que está allá, buen fin de semana. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado. Que tenga buen fin de semana. Fabicur Ixap.